A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un hombre que, pensando en los humanos, descubrió que nos parecíamos a los tiburones y también a los pececitos de los cuales se alimentan los tiburones. Dijo que si las personas fueran tiburones, cuidarían a los pececitos heridos, no fuera a ser que se murieran antes de que les llegara la hora de ser un gran alimento. Y para alegrar a los pececitos tristes, harían fiestas acuáticas, pues los peces felices saben mejor que los tristes. Y los tiburones harían escuelas para los pececitos. Allí enseñarían que lo moral y noble es entregarse a las fauces de los tiburones y que tendrían un gran futuro aprendiendo a obedecer. Si los tiburones fueran personas, pintarían artísticas mandíbulas de tiburones, como inocentes lugares de juego donde los pececitos podríamos divertirnos y hacer piruetas. Y los tiburones mostrarían pececitos heroicos y santos, con música alegre, para recordar que la verdadera vida empieza más allá, en el vientre de los tiburones. Pero los tiburones generosos dejarían que algunos peces más grandes mandaran y se convirtieran en jefes de los pequeños para luego comérselos. Después, esto permitiría a los tiburones tragarse a varios de un solo golpe. El autor de esta fábula tan cercana se llamó Bertolt Brecht, gran pensador y escritor alemán, de mirada profunda y crítica sobre la sociedad de nuestro tiempo. Brecht estaba desapareciendo un día como hoy, 14 de agosto de 1955, y nos recordaba que el mundo se puede cambiar, que la vida es lucha de cada día, y que es obligación de los pececitos luchar contra los tiburones. Las principales noticias del día. Titulares. Junta Monetaria ratifica que el dólar es la moneda de curso legal en Ecuador. El ministro Lara anuncia el despliegue de militares en todo el país. Estas son las medidas y limitaciones del estado de excepción dispuesto por el gobierno. En tributación de hoy, crédito tributario del IVA. En el segmento de opinión, horrendo magnicidio. Los editoriales serán de María Gloria Alarcón, Mario Ponce Lavalle. Han asesinado la esperanza. Noticias del día. Junta Monetaria ratifica que el dólar es la moneda de curso legal en Ecuador. La Junta Monetaria expidió este 9 de agosto del 2023 una resolución sobre el uso del dólar como la moneda de curso legal en Ecuador. El documento se compone de un solo artículo. Allí dice que la moneda de curso legal en la República del Ecuador es el dólar de los Estados Unidos de América. Todas las transacciones, operaciones monetarias, financieras, sus registros contables realizados en el país se expresarán en esta moneda, añade. La resolución de la Junta Monetaria llega días después del revuelo provocado por unas declaraciones del candidato a la vicepresidencia del correísmo, Andrés Arauz, quien habló de implementar una ecuadolarización en Ecuador. En una entrevista al medio argentino Perfil en abril del 2023, Arauz declaró que se trataría de una especie de convertibilidad electrónica donde más bien los dólares sean absorbidos y puedan ser utilizados para pagos internacionales. Arauz no explica quién absorbería los dólares físicos, pero aparentemente sería el Estado. Y en cambio, para las transacciones locales, los ecuatorianos tendrían que usar dinero digital de la banca central ecuatoriana, es decir, del Banco Central, según el candidato. La Junta no se refiere a las declaraciones de Arauz en la resolución, pero aclara que la decisión de que la moneda de curso legal en Ecuador es el dólar de los Estados Unidos de América entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. El ministro Lara anuncia el despliegue de militares en todo el país. El general en servicio pasivo Luis Lara, ministro de Defensa, hizo un rápido pronunciamiento sobre la seguridad en las votaciones y también llamó a la unidad nacional en contra del crimen. Esto luego de la declaración del estado de excepción en todo el país. Lara, acompañado del alto mando militar, dijo que el Ecuador está de luto y que las mafias le han declarado la guerra al Ecuador. Por eso las Fuerzas Armadas responderán con todo su poder
para enfrentar a los asesinos, cómplices, financistas y protectores y han iniciado el despliegue inmediato en todo el territorio para la presencia de Fuerzas Armadas en cada ciudad, en cada parroquia y ahí permanecer hasta la conclusión del proceso electoral, dijo el ministro. Así ofreció la garantía de que la seguridad está garantizada para las votaciones presidenciales del próximo domingo 20 de agosto. El voto de los ecuatorianos será la mejor respuesta a las mafias y sus aliados. Vamos a actuar con mayor decisión y patriotismo. Pueden estar seguros que el personal militar actuará con mano dura contra los sicarios y terroristas. Por otra parte, el presidente de la República, Guillermo Lasso, informó a través de un mensaje en redes sociales que solicitó el apoyo al FBI para la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. La Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de los Estados Unidos aceptó nuestra petición y en las próximas horas una delegación llegará al país, dijo el mandatario ecuatoriano. Estas son las medidas y limitaciones del estado de excepción dispuesto por el gobierno. El gobierno de Guillermo Lasso declaró un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna debido al crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio ocurrido la tarde del 9 de agosto del 2023. La declaratoria se da con motivo del incremento de la actividad criminal a nivel nacional, argumenta el decreto ejecutivo. El estado de excepción estará vigente por 60 días. El nuevo decreto ejecutivo firmado por el presidente no incluye toque de queda. Además, deroga el estado de excepción que estaba vigente en Manabí, Los Ríos y Durán desde el 24 de julio. Eso significa que se derogan las medidas establecidas como el toque de queda. El estado de excepción contempla las siguientes medidas: movilización en todo el territorio de las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía en seguridad. La policía y Fuerzas Armadas quedan autorizados para hacer uso legítimo y excepcional de la fuerza en contextos de control de orden público, protección interna y seguridad ciudadana. Limitar en todo el país el derecho a la libertad de reunión en estricta relación con los motivos del estado de excepción. La fuerza pública queda facultada para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen posibles amenazas al orden público y seguridad ciudadana. Suspender el derecho a la inviolabilidad de domicilio, es decir, la fuerza pública podrá realizar inspecciones y requisas que tengan como objetivo el hallazgo de armas, explosivos y sustancias sujetas a fiscalización. Suspender el derecho a la inviolabilidad de correspondencia. La policía podrá hacer las requisiciones necesarias. En el marco de sus competencias, los gobiernos locales deberán apoyar y coordinar acciones para garantizar la seguridad ciudadana. Telesucesos y Radio Sucesos, ante el cobarde asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, expresan a su familia las condolencias por el dolor que les afecta como afecta a nuestra patria. Paz en su tumba. Estamos de regreso y conocer ese lado humano de los candidatos presidenciales es muy importante, esa trayectoria que viene llevando, por supuesto, de la mano. ¿Cuáles son los cambios que vamos a tener? Sin duda alguna hoy lo vamos a conocer. El perfil de Fernando Villavicencio, candidato presidencial. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido en familia. ¡Qué gusto! Yo ando feliz desde la muerte cruzada. Y creo que se nota eso en mi rostro. Por supuesto, claro, un cambio que vamos a dar. Fernando, quiero entrar y iniciar esta entrevista justamente conociéndote un poco, tu lado humano, que es el que menos creo yo que la gente está empapada, porque sin duda alguna el lado político lo sabemos a la perfección. Pero, ¿quién es Fernando Villavicencio? Bueno, los que están atrás de cámaras o siempre me ven en cámaras o me escuchan, pueden decir, ay, qué serio que es Villavicencio. Yo soy un alauceño, nací en Sevilla, un pueblito de Alaucina, provincia de Chimborazo. Crecí en el agosto lleno de oro, y dirás, ¿por qué el oro? Porque el verano en mi pueblo, en Alaucí, en Sevilla, es un verano dorado para que los chicos corramos en las sementeras de trigo. Yo nací abrazado al trigo, sosteniendo al maíz, y soy tan afortunado de haberme bañado en el trigo, y sé cómo se hace el pan, no como otros hijitos de papá que piensan que el pan sale de la panadería y que no hay un trigo y que no hay campesinos y que no hay gente que se esfuerza. Así es que mis convicciones de amor y de pasión por la naturaleza y por los animales vienen de ahí. Yo soy un campesino, hijo de campesinos,
Yo no tenía un osito de peluche de mascota o de regalito. No. Yo tenía un toro. Y era mío desde chiquito, desde ternero. Y luego se hizo grande. Y lloré, inundé el pueblo cuando vendieron el toro, lo cual fue una tragedia. Fernando, relacionado con la comunicación, periodista de profesión, activista político, pero ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo incentivó justamente ese lado comunicacional y ese lado de ayudar justamente a la gente? Bueno, crecí hasta los de 9 años, 10 años en el campo, en el puro campo, en escuela. Yo estudiaba en la mañana y tarde y jugaba a las escondidas en las chacras, o sea, no como aquí. Ahora se juega en PlayStation y esas cosas. No, yo jugaba en el maíz y nos queríamos de otras formas con los chicos. Y luego salí, mi padre que era un campesino productor, luego la crisis arruinó a mi familia y salimos a Quito. Yo llegué a los 12, 13 años a la capital de la República a trabajar. Así es que yo soy un obrero desde chiquito. Trabajaba y estudiaba un tiempo en la tarde en el Colegio Tarqui del Sur por el Camal. Y luego como me participé en una movilización, porque siempre desde chico fui inquieto y crítico, me expulsaron del colegio por haber participado en una marcha en contra del incremento de los pasajes, recuerdo. Luego estudié en un colegio nocturno y trabajaba el día. Esa es mi vida, yo me forjé trabajando el día, estudiando en la noche, y antes de ir a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, yo tenía mi propio programa de radio, primero en Radio Libertad y luego en Radio Difusora Tarqui. Es decir, yo fui a la Facultad de Comunicación cuando yo ya tenía un programa, y que no era un programa de música, era un programa de cultura. Se llamaba Entre Líneas. Así entré yo al mundo de la comunicación y luego me apasioné por el periodismo de investigación y he escrito cerca de 260 investigaciones. Y allá también quiero adentrarme, porque si bien es cierto, siempre estuvo buscando la verdad, siempre estuvimos, en este caso, Fernando, involucrados con dar ese conocimiento y empaparnos justamente de aquello, pero ¿cómo fue el entorno familiar para que se produzca justamente esto, Fernando? ¿Cómo es esa relación con los padres? ¿Cómo se vivió? Bueno, yo vengo de una familia donde mi padre es católico, muy católico, y mi madre es evangélica. Es decir, yo aprendí y crecí en una familia donde incluso en el tema de la fe debemos guardar mucho respeto. Y respeto las creencias de mi padre y las creencias de mi madre y las de mis hermanos, que incluso son diferentes. Porque para mí ese es un estado moderno, un estado democrático, donde se respeta las creencias de la gente. Y así será mi gobierno, un gobierno que respete a la gente. Y es importante justamente ese respeto, ¿no? De la conciencia, del saber de otras personas y la opinión de los públicos. Nos hemos dado cuenta que en esta trayectoria política que vienes manejando tú, Fernando, te has tomado justamente ese lado humano con la ciudadanía, de escucharlos. ¿Por qué hacer esto y no la típica política? Porque no soy un político, en esencia yo soy un periodista, soy un ciudadano igualito a los demás. Yo no vengo de ningún grupo económico, no tengo ni una chequera bananera, ni una chequera de telecomunicaciones, ni una chequera camaronera, no soy nada, soy un periodista. Y a mí me han rebuscado todo y no me han encontrado nada, sino libros. He escrito 10 libros en los últimos 15 años, y libros que chorrean o que destilan sobornos, que destilan enriquecimiento ilícito, y en cada cero a la derecha que revela esos libros y esos trabajos de investigación, ahí faltan escuelas, faltan colegios, falta pan, falta solidaridad, falta empleo. Entonces, este país es empobrecido, ¿sí? Porque es un país al que le han robado. Como suelo decir, recordando a Mafalda, quien fue mi escuela de formación, sí, por su irreverencia y su tino, me refiero a Quino. Mafalda decía: no es que nos hace falta plata, es que hay demasiados ladrones. No es que hace falta recursos, es que hay demasiados ladrones. Yo creo que ese es el principal problema de este país y de muchos países de América Latina. Somos países potencialmente ricos, pero empobrecidos por malos gobiernos que se robaron hasta los clavos de la cruz. Y cuando digo se robaron hasta los clavos de la cruz, digo con absoluta conciencia. Fernando, unificando justamente ya tu lado humano con tu lado político en este caso, ¿no te ha traído inconvenientes, problemas? Tuviste justamente un atentado por denunciar toda estos fraudes, esta corrupción y mucho más allá. ¿Cómo ve tu familia esta parte?
Mi vida está marcada por haber trajinado al filo de la navaja. Toda mi vida se ha llevado al filo del peligro. Estuve 5 años en el exilio y en la clandestinidad. Viví una de las peores navidades con mis hijos pequeños. Mi hijo Martín tenía 6 meses, en diciembre del año 2013, cuando un pelotón de policías y fiscales, bajo la orden de Rafael Correa, llegó a allanar mi casa en Carapungo, ¿no? Dicen que soy de la CIA, pero vivo en Carapungo. Llegaron a allanar mi casa no porque estaban buscando sobornos, dinero mal habido, yo funcionario público me había robado algo, no, por haber escrito un reportaje. Yo escribí una investigación y publiqué en la revista Plan B, y claro, eso no le gustó a Correa porque le revelé sus pillerías, y llegaron a allanar mi casa y mis hijos fueron sometidos de forma brutal, ¿no? Y yo recuerdo eso y recuerdo los llantos y el dolor de mi hijo. Ahora él ya entiende, él tiene 11 años y él sabe por qué y qué es lo que pasó. Yo esa noche de Navidad del 2013 hice un juramento, y que es el juramento que cualquier padre haría viéndose violentada a su familia. Las lágrimas de mi hijo Martín no van a caer en el piso. Las lágrimas de mis hijos no caerán en el piso. Y no es venganza, es justicia. Y aquellos que allanaron mi casa hoy están sentenciados y prófugos. No hay enemigo chico. Además, yo no soy su enemigo. Ellos se llevaron la plata de este país. Ellos se ausentaron de la verdad y la justicia. Fernando, hemos visto mucha violencia justamente en nuestro país, en nuestra ciudad, que antes no la vivíamos. Y claro, tomando en cuenta aquello, ¿por qué luchar justamente contra esta corrupción, luchar contra esta inseguridad, luchar contra esta violencia que nosotros vivimos desde tu trinchera y obviamente tomando en cuenta quién va detrás de nosotros, que es nuestra familia, el sufrimiento que también lo hacemos a ellos? ¿Por qué enfocarnos en esta lucha? Yo tengo 2 hijas que son señoritas, artistas, y ellas no pueden salir con sus amigos en la noche por temor a que un sicario, por temor a que un bombazo, por temor a que la soledad y el silencio los afecte. Y lo que le pasa a mi familia, le pasa a su familia, le pasa a su familia. Le pasa a un pequeño emprendedor que tiene $20,000, $10,000, quiere poner un negocio y se arrepiente y dice no, porque mañana llegará un vacunador. Y le pasa al gran empresario de este país, que dice quiero invertir más, pero no debo porque mañana mis hijos pueden ser secuestrados. Estamos sometidos a grandes y peligrosas mafias, desde las mafias del narcotráfico, las mafias de la minería ilegal, aquellos de los sobornos y sobreprecios que controlan las empresas públicas y los negocios públicos, como la salud en el IES, por ejemplo. Son mafias las que en lugar de venderte una aspirina en 2 centavos, te venden en 10 centavos. Entonces, la gente dice, ¿por qué no hay medicinas en los hospitales? Es porque se están robando estas mafias. Y hemos esperado 2 gobiernos, Moreno y Lasso, para que extirpen a esas mafias del sector público, y lo que han hecho es alimentar a los cuervos para que le saquen los... Votar todos por los asambleístas de Fernando Villavicencio no solo es hacer honor a su memoria y a su lucha, es hacerle honor y un favor al país que hoy llora su abandono. Es buscar esa única mayoría que puede salvarnos de alguna manera de la nefasta ola de un tsunami que hoy pretende arrebatarnos el país, al cual todos amamos pero a la vez tememos. Si algo podemos hacer hoy desde nuestra humilde pero sabia posición de ciudadanos, es fomentar el voto por una asamblea renovada completamente. Ya sabemos que es esta, la Asamblea Nacional, la que es dueña del poder en el Ecuador. Ni siquiera, ni de lejos, lo es la presidencia. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Arturo Torres, periodista de investigación, para hablar sobre la situación de las cárceles en el país. Veamos la nota. Sí, pero es que siquiera el 80%, 70-80% del SNAI, del sistema penitenciario está contaminado. La mayoría de sus integrantes están afiliados a estas bandas, trabajan, están en nómina.
13 han sido identificados, ¿no es cierto? O sea, hay datos, hay información bancaria, transferencias de que esas personas han recibido, hay policías involucrados. Pero esto es solamente un botón de muestra, Vero. Es un botón de muestra. La punta Porque del iceberg. es un fenómeno sistémico que ha contaminado a todo el sistema penitenciario, a la policía. Hay decenas, si no cientos de policías que trabajan para las organizaciones criminales. Este es el nivel de contaminación que estamos viviendo y tenemos que alertarlo. O sea, alguien tiene que asumir el reto de desmantelar, de limpiar, de purgar las instituciones donde se han identificado que estas organizaciones han permeado, tanto en policía, en el sistema penitenciario, en la justicia, en diferentes organismos que se encargan de enfrentar este tipo de criminalidad. O sea, hay que purgarlos. ¿Cuándo se toma la decisión? Esa es una deuda que tiene este gobierno, a pese a todas las alertas que han tenido, no han ido más allá. Y este reportaje precisamente, Verónica, busca dar una muestra de lo que ocurre en muchas instituciones y tiene que ser mapeado, identificado para poder ser neutralizado y que sean llevados a la ley todos estos operadores del crimen organizado y del narcotráfico. Ahora, si está tal la penetración de estos operadores, de estas bandas narcodelictivas, Arturo, ¿cómo depurarlos? Porque si son tantos, está policía involucrada, está el SNAI, están muchos agentes a todo nivel y en todo lado. O sea, creo que lo primero, Verónica, es tener un panorama claro de dónde, en qué circunstancias, hasta dónde ha llegado la contaminación. Los datos existen, la policía tiene esos datos, la Dirección General de Inteligencia posee esa información. Lo que falta es acciones concretas para enfrentar con voluntad política este escenario. En el caso de la policía, ya también hemos visto que han habido manifestaciones de gente, por ejemplo, de la Armada, vinculada a organizaciones criminales como los Tiguerones, o los Lobos, o los Chone Killers. Esto ocurre en diferentes instituciones, pero ¿qué se está haciendo para enfrentar? Esto ya se ha publicado, esto ya se ha revelado. Es decir, el periodismo ha hecho su trabajo, con todas nuestras falencias y limitaciones. Eso es lo que hacía también Fernando. Y su incapacidad de lograr acciones más allá de las cosas que hacía y que denunciaba, lo lleva a la arena política. Precisamente viendo la inacción de los políticos, es que él se vuelve político para tratar de implementar las cosas que veía desde el periodismo y que no se estaban corrigiendo. Estamos en eso, ahora mismo. El periodismo lanza una alerta, pero las autoridades son las llamadas a ejecutar acciones y la sociedad civil no puede permanecer silenciosa, no puede dejar que el gobierno siga haciendo y esperar que vayan a corregir las cosas. Eso no va a ocurrir. En Impacto Informativo, Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, habló acerca de la ecuadolarización y las cuentas fiscales. Escuchemos lo que dijo. El asunto acá es que no es una declaración de mala suerte que salió y algo que no debe haber dicho, que se le chispoteó, es algo que creen, ¿no? Que creen claramente que hay que implementar y quizás entender por qué razón creen que es la solución. Porque hoy día, en el momento económico que se encuentra el país, es una situación difícil de manejar, difícil de llegar al poder y sentarse y no poder hacer nada, que es lo que le está tocando al presidente Lazo, porque no tiene acceso a financiamiento y tiene que ver cómo presupuestos de ciertas áreas importantes no las puede atender porque no tiene acceso a financiamiento ni siquiera el gobierno actual. Y entonces el gobierno de Luisa y Andrés Arauz, si llegaran ellos, saben que no van a tener acceso a financiamiento, que parte con un déficit fiscal de cercano a 5.000 millones de dólares, que no se sienten cómodos con la deuda externa en los bonos que no pueden colocar porque el riesgo del país está alto, que no van a ir al Fondo Monetario porque no van a aceptar que les digan acorta el déficit o achica el gasto, y entonces no tienen fuente de financiamiento y no pueden estar sentados sin hacer nada. Y la alternativa que tienen es poder emitir localmente alguna moneda
bien sea virtual, bien sea volver a repetir, quitarle la plata del Banco Central en sus reservas, y eso es un poco lo que han estado pensando hace algún tiempo y han dado declaraciones, no ahora, no son declaraciones de hace 4 o 5 meses, que hoy día salen a la luz en el momento electoral, un poco para decirle a la gente, oiga, esto es lo que piensan sus candidatos, esto es lo que harán, no, aunque digan que no, seguramente es lo que implementarán. Es decir, no es solamente la visión conceptual que tiene, en este caso, el candidato Andrés Arauz, es lo que van a hacer, si es que efectivamente el pueblo les dice que sí el 20 de agosto. Claro, porque mire que ¿qué hace el presidente de la República de esa tienda política que quisiera hacer más obra pública y si no tiene plata? ¿Qué hace el presidente de la República si quisiera dar más bonos de apoyo a la gente que no tiene recursos si no tiene plata? Entonces, en su lógica, ¿verdad? Pensando que pueden manejar las cosas bien, ellos dicen, yo podría hacer mucho más si tengo acceso a financiamiento, aunque sea de mi misma maquinita del Banco Central, para poder sacar plata del Banco Central y entregarle plata a el presupuesto del Estado que me está faltando. Ya lo hicieron en el 2012, 14, ya le quitaron plata al Banco Central, ya fueron 8.000 millones de dólares de la Reserva Internacional que le quitaron al Banco Central, porque el Banco Central no era independiente como lo es hoy día, cubierto por leyes que le impiden al Central cumplir una orden de entregarle plata al gobierno. Y entonces la lógica de ellos es, encontremos un mecanismo, bien sea eliminar esas leyes que limitaron el poder cogerse la plata de la reserva, o encontrar un mecanismo nuevamente de moneda electrónica para poder generar a través de pagos electrónicos, pagarle el sueldo del sector público, pagarle el sueldo a las dependencias públicas, o quizás también pagar el bono de desarrollo humano, o quizás también pagar el 40% de la seguridad social con plata que se mueve localmente, en donde no habría problema, porque no es plata que va al exterior. Es decir, es una ruta que yo creo que ellos están firmemente pensando para implementarla. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy su amiga Cristina Trujillo en su noticiero de Telesucesos de su programa Tributación de hoy. Vamos a hablar de un impuesto muy importante como es el impuesto al valor agregado, el IVA. El IVA es un impuesto que pagan los consumidores finales, quienes no hacen del comercio su actividad habitual. Sin embargo, ¿quiénes son los sujetos pasivos del IVA? Son los que hacemos comercio habitual. ¿Quién es el sujeto activo del IVA? El Estado. Y es muy importante que tengamos sumamente claro qué es este impuesto tan importante. Es un impuesto indirecto, un impuesto que genera crédito tributario para quien obviamente no es el consumidor final. Voy a hablar ahora sobre el crédito tributario del IVA. ¿Qué es el crédito tributario del IVA? El crédito tributario del IVA es aquel que genera cuando usted paga el IVA en las adquisiciones de bienes, servicios, materias primas, activos fijos, inventarios, con tarifa 12 de IVA. El crédito tributario es una cuenta por cobrar como tal. Es muy importante que este crédito tributario se registre en los sujetos pasivos, quienes hacemos actividad habitual de compra, venta, actividad de comercio, en una cuenta por cobrar. Pero ¿cuándo me puedo compensar o recuperar este impuesto indirecto? Cuando usted tiene ventas de bienes y servicios gravados con tarifa 12%. Esto es muy interesante. El crédito tributario nace de esta posibilidad de lo que usted pagó con 12% de IVA lo pueda recuperar en sus ventas gravadas con tarifa 12%. Es decir, IVA en compras 12 frente a IVA en ventas 12. El Estado le permite hacer esta recuperación inmediata de este impuesto indirecto. Pero en nuestro país existen reglas para la utilización del crédito fiscal, establecidas claramente en el artículo 66 de la Ley Tributaria y 153 del Reglamento Fiscal.
Si sus ventas son gravadas totalmente con el 12% del IVA, usted puede recuperar todo el IVA pagado 12%, siempre que le ayuden a producir y comercializar estas ventas gravadas con 12% de IVA. También existen en esta regla ciertas ventas tarifa cero, que a pesar que son tarifa cero, le dan crédito tributario y al no poder compensarse, el Estado le permite la devolución, como es a los exportadores, como es en el turismo receptivo, como es también, es importantísimo en el tema tan importante de los proveedores a exportadores que venden con tarifa cero. Esas son las ventas especiales tarifa cero que dan derecho a crédito tributario. Otra de las reglas del crédito tributario son cuando vendemos a dos tarifas, 0% y 12%, que ahí la normativa en el artículo 66 permite que usted pueda tener crédito fiscal a través de la contabilidad o a través de la utilización de un factor de proporcionalidad. Usted tiene dos opciones para recuperar el IVA pagado, y es a través de la contabilidad de inequívocamente el uso del crédito tributario y también a través del factor de proporcionalidad. Usted tiene que mirar cuál de las dos formas es la más adecuada y la que más se apega a su realidad económica. Y la última regla del crédito tributario, cuando usted tiene ventas con tarifa 0% del IVA y no están en los casos especiales de estas ventas 0% que me dan crédito fiscal y devolución. En ese caso, cuando usted tiene ventas grabadas con tarifa 0% del IVA y solo ventas tarifa cero, todo el IVA pagado se debe cargar al gasto, al valor del inventario o al valor de la propiedad, planta y equipo, porque ya no tiene usted crédito tributario. Mire qué interesante. Existen 3 reglas para el crédito tributario, su utilización en nuestra normativa fiscal, en el artículo 66 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Además, algo que es muy importante, en la regla general del crédito fiscal, establece que el crédito tributario tiene una vigencia de 5 años desde la fecha de la declaración. Qué interesante, y esta reforma salió en agosto 2018. Por lo tanto, ya mismo se cumplen los 5 años para que usted revise si tiene créditos tributarios no compensados ya de 5 años, para que puedan ser enviados al gasto porque no fueron compensados, bajo este concepto de cuenta por cobrar con vigencia de 5 años. Soy su amiga Cristina Trujillo y como siempre le voy a mantener súper capacitado. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Gijón. Horrendo magnicidio. El Ecuador siente indignación, rabia e impotencia. Está ciertamente sitiado por narcomafias que vuelven a burlarse de la debilitada institucionalidad del país. El Ecuador llora la muerte de Fernando Villavicencio Valencia, valiente líder democrático. La gente buena de la patria exige a las autoridades acciones concretas que permitan parar la violencia, detener definitivamente el reguero de sangre y la impunidad. Desde la ciudadanía exigimos que se descubran a los autores materiales e intelectuales de tan execrable crimen, para que sean juzgados con la severidad que el caso amerita. El candidato presidencial Fernando Villavicencio fue cobardemente asesinado la tarde de este 9 de agosto, cuando salía de una concentración política desarrollada en el Coliseo del Colegio Anderson de la ciudad de Quito. Fernando tenía 59 años de edad y era uno de los candidatos opcionados para llegar a la segunda vuelta electoral. Nació en Alausí, provincia del Chimborazo. En su época infantil había sufrido carencias, teniendo necesidad de emigrar a Quito a los 13 años de edad. Era el mayor de 6 hermanos. Estudiaba en un colegio nocturno, mientras en la mañana trabajaba buscando el pan para su familia. Hace 2 meses fue legislador de la República,
presidió la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, donde presentó 24 informes sobre distintos casos de corrupción. En su condición de periodista de investigación, Villavicencio desarrolló un extenso trabajo de lucha frontal contra la corrupción, escribiendo varios libros y presentando en la Fiscalía General del Estado más de un centenar de denuncias, como fue el caso de Arroz Verde, con el que se procesó al expresidente Rafael Correa, quien tuvo que fugar del país para eludir la cárcel. Villavicencio fue perseguido políticamente y judicialmente por el gobierno de Correa, lo que le obligó a refugiarse en la Amazonía ecuatoriana para luego viajar al Perú. Fernando Villavicencio prometía una depuración integral de los aparatos policiales y de las Fuerzas Armadas, así como de los sistemas judiciales que involucra jueces y fiscales, con el fin de limpiar el Ecuador de las garras de la narcomafia que, a decir de Fernando, habían penetrado la institucionalidad del Estado y las estructuras políticas del país. Hace 2 días, Fernando Villavicencio volvió a presentar en la Fiscalía General del Estado una grave denuncia en relación al mayor atraco petrolero de la historia nacional. Durante el gobierno de Correa Delgado se habrían entregado 21 campos petroleros que estaban en manos de Petroecuador a compañías extranjeras bajo contratos de prestación de servicios. Abro comillas, la evidencia que voy a presentar es tan grave que ya han revelado videos entre Jorge Glass y el ex director nacional de hidrocarburos y de la Agencia de Regulación y Control, José Luis Cortázar, en los que Glass reconoce que no existían fórmulas para calcular y establecer las tarifas, las mismas que fueron establecidas por las propias empresas en detrimento del país, cierro comillas, denunciaba Villavicencio. La actual campaña electoral, con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio Valencia, suma 3 víctimas a consecuencia de la violencia narcocriminal que no ha sido controlada por los aparatos del Estado y que mantiene a la población ecuatoriana aterrorizada y con una sensación de creciente indignación e impotencia. Fernando Villavicencio denunció en forma reiterada que recibía amenazas a su integridad y a su vida por parte de grupos de delincuencia organizada a quienes combatía. Villavicencio no va a pactar ni a llegar a acuerdos con los choneros, con los tiguerones, con los lobos, ni con el cartel de Sinaloa, decía en varias entrevistas en las que prometió luchar frontalmente para devolver al Ecuador su paz social tan anhelada. La racionalidad debe imponerse en esta hora triste de la patria, con la consolidación y una verdadera ejecución de un plan integral de seguridad, paz y desarrollo. Finalmente, rindo un homenaje póstumo a la perseverante lucha de un periodista de investigación, a la lucha sin tregua desarrollada por un patriota ecuatoriano que soñó con un Ecuador sin mafias, más justo, más democrático, más solidario, más equitativo, más libre, más honesto. Editorial. El trágico y cobarde atentado que acabó hace pocas horas con la vida del candidato Fernando Villavicencio se suma a otros actos de horror recientemente vividos en nuestro querido Ecuador. Mientras el Ecuador se prepara para la próxima jornada democrática, el crimen organizado o el terrorismo, ya no sé ni cómo llamarlo, asesina a quienes forman parte de estos procesos, así como a miles de compatriotas que son víctimas de actos de delincuencia. Mientras los ciudadanos luchamos por salir adelante, por un crecimiento económico, por oportunidades de empleo, por equidad social y hoy sobre todo por el derecho básico de vivir en paz,
El crimen organizado ha frenado toda opción de que podamos lograrlo. La economía está detenida, mientras la pobreza y la cruel migración van en crecimiento. Los candidatos y las autoridades electas representan nuestras aspiraciones colectivas, nuestras ideas y esperanzas de un Ecuador mejor. Atacarlos es atacar la esencia misma de la democracia y la posibilidad de un futuro justo y próspero. Día a día se profundiza la herida que esta situación comenzó a abrir en nuestro país hace un par de años, durante los cuales cada día la ciudadanía está expuesta a delitos cada vez más violentos. En este punto, en este momento de angustia y tristeza, en el que a lo largo y ancho del país todos nos sentimos vulnerables de ser víctimas, es crucial unirnos, ser solidarios, pero debe ser también un momento de reflexión y evaluación. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Qué cambios necesitamos? ¿Por qué somos complacientes con la corrupción, que es el inicio de todo lo que sucede? ¿Qué podemos hacer como sociedad civil? ¿Quién fue o es complaciente o cómplice? Es el momento que los ciudadanos de bien superemos nuestras diferencias y nos unamos en un llamado común por la paz y la justicia, por contar con instituciones fuertes e independientes que puedan garantizar la vigencia del Estado de Derecho. Sin embargo, la responsabilidad de garantizar la seguridad y el bienestar de todos recae en el Estado. Es fundamental que las instituciones gubernamentales actúen de forma decidida y contundente contra el crimen organizado que claramente busca socavar la estabilidad de nuestro querido país. A pocos días de las elecciones, en memoria de los candidatos, del alcalde y de tantas otras víctimas, levantémonos como una nación unida, rechazando el miedo, la intimidación y la división. Meditemos nuestro voto. Trabajemos juntos para recuperar nuestro Ecuador. Editorial de María Gloria Alarcón. Han asesinado la esperanza. Mario Ponce Lavalle. Ayer fue un día negro, amargo y triste para la historia del Ecuador. Unas manos asesinas, por ahora desconocidas, han cegado la vida de un ecuatoriano patriota que luchó denodadamente para que los recursos públicos de los ecuatorianos no sigan hinchando los bolsillos miserables de aquellos que no entienden que la función pública no debe ser para robar, sino para servir un beneficio de los más necesitados. Fernando Villavicencio Valencia se ha inmolado, luchando contra los enemigos de la patria. Su temerario desprecio hacia el temor que emana de las amenazas de la gente perversa escalofriaba a todos quienes seguíamos su periplo por los más recónditos lugares del territorio nacional. Él predicaba su programa de gobierno, dirigido a poner su dedo acusador en esas sanguijuelas acostumbradas a chupar la sangre de los ecuatorianos. Sus victimarios pueden provenir desde varios frentes. Son muchos los que han anhelado su ausencia de los círculos de poder, donde se denuncia y se persigue a los cacos. Muchos otros visten de cuello blanco y muchos otros también son gente de pistolas largas. Así como existen además otros sujetos que, cual matones improvisados de la arena política, que deberán necesariamente ser investigados por la Fiscalía General del Estado, acostumbran a amenazar impunemente. Hoy, como mínima retribución hacia quien ha dejado la vida porque nuestro Ecuador sea una tierra mejor, la Fiscalía deberá actuar rápido y efectivamente para dar con los asesinos. Lo cierto, triste e inevitable será que desde hoy ya no estará ese agudo luchador que a base de documentos e investigación profesional acusaba con dureza y determinación a todo indeseable contrario al noble devenir de la patria. Se ha silenciado una voz única que venía subiendo como la espuma en las preferencias electorales hacia la meta anhelada de la presidencia de la República para cambiar la podredumbre que hoy nos humilla. Su asesinato comprueba sin duda que era por algo a quien era necesario eliminar. Su muerte debe servir para que los ecuatorianos de bien, la gente buena, como decía su eslogan de campaña, nos reencontremos y podamos consensuar todos juntos la vía de la paz y el convivir armónico y civilizado, sobre el cual podamos progresar, vivir mejor,
Crear y construir una familia basada en el amor y el buen ejemplo que padres amorosos legan a sus hijos. Descansa en paz, valiente y pundonoroso Fernando. Ecuatoriano patriota, la patria no debe olvidar los principios y el amor hacia ella que predicaste a lo largo y ancho del terruño hasta tus últimos minutos de vida. Qué honor tan grande te cobija. Viva el Ecuador de Fernando Villavicencio, el presidente que no pudo ser. Mario Ponce Lavalle. Noticias internacionales. Panamá señala a Colombia por el flujo migratorio a través del Darién. Lamentablemente, Colombia no ha encontrado una forma de ayudar a la región con el control del paso de migrantes o impedir el ingreso de estas personas por un área fronteriza que es selvática. Con estas palabras, la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine, afirma que la migración por el tapón del Darién está desbordada y que la falta de colaboración de Colombia empeora la situación. Tenemos una cifra que va aumentando en el tema migratorio. Hasta hace 3 meses hacia atrás estábamos sacando 850 migrantes diariamente. Ahora ha aumentado a un promedio de 1.200 migrantes. El gobierno de Colombia no se ha referido al tema, pese a que en el primer semestre de 2023 la cifra de personas que cruzan la selva del Darién es histórica, llegando a registrar más de 260.000, incluyendo más de 40.000 menores de edad, según UNICEF. Hay niños con diarrea, vómito, porque es un virus que está dando ahorita fiebre. Ante este panorama, la Cruz Roja Colombiana realiza una jornada diaria de atención a los niños con síntomas de desnutrición. Les entregan medicamentos y ayuda psicológica. Diariamente se están atendiendo de 25 a 35 niños, en su mayoría de nacionalidad venezolana, niños haitianos y ecuatorianos. Autoridades locales advierten un posible nuevo represamiento en Necoclí, municipio que es paso obligatorio para cruzar la frontera natural entre Colombia y Panamá. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. En México, grupos buscan a personas desaparecidas en el desierto de Sonora. Al parecer este es un orificio de bala que tiene... Muy probable se trata de una víctima de la guerra entre cárteles de la droga, una persona cuyos familiares no volvieron a saber nada de él. Cerca de ese cráneo, miembros del grupo colectivo Rastreadoras de Caborca encontraron decenas de diferentes huesos humanos. Este muchacho se acaba de encontrar estos otros restos, mira, es muy posible que sean parte de los cráneos que no hemos encontrado. Brince es la líder de ese grupo que ella formó tras la desaparición de su hermano Brian hace casi 5 años y se dio cuenta de que eran muchas las familias que compartían el mismo sufrimiento. Es un mundo muy difícil, a veces estás bien y a veces estás mal. Y aunque estén mal, esas personas agarran fuerzas para buscar a sus seres queridos, como Brisa. Su hijo Martín fue secuestrado el año pasado por un grupo delictivo y no ha sabido nada de él. Difícil porque no saben dónde está, qué le hicieron. Elvia es otra de las voluntarias de este grupo. Su hijo era un policía municipal que fue secuestrado el año pasado. Permaneció desaparecido 100 días y su cuerpo fue encontrado en el desierto. Yo sé lo que es tener a un hijo desaparecido y no saberse, la tortura, la tristeza. En esta búsqueda, Elvia localizó parte de un cráneo y otros restos de cadáveres. Una vez que encuentran una osamenta, llaman a servicios periciales para que inicien una investigación. En los 4 años que tiene este grupo operando en el desierto de Sonora, ya han recuperado más de 100 restos óseos. El objetivo es de que las autoridades realicen los exámenes de ADN y puedan identificar quiénes son las víctimas, con la esperanza de que algunos de los restos encontrados pertenezcan a desaparecidos como estos, que buscan sin descanso este grupo de personas que los une el mismo dolor. Rubén Pereira, Voz de América, Desierto de Sonora, México. Joe Biden firma una orden para controlar las inversiones de tecnología dirigidas a China. El presidente Joe Biden firmó el miércoles una orden ejecutiva para bloquear y regular las inversiones de alta tecnología con sede en Estados Unidos que se dirigen hacia China. La orden pretende reducir la capacidad de China de utilizar las inversiones estadounidenses en sus empresas tecnológicas para modernizar su ejército. It's all about restoring pride, being able to make a living in the community you love and where you were raised and not have to leave. Folks, it's all part of my plan. The plan is to invest in America.
We're transforming our country. La orden abarca chips informáticos avanzados, microelectrónica, tecnologías de la información cuántica e inteligencia artificial. Pekín criticó la medida. Según un portavoz del Ministerio de Comercio de China, la orden se desvía gravemente de los principios de la economía de mercado y la competencia leal. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Simple y gratuito, llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. ¿Cómo llegar?
Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.